Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Oh, enciende una luz en la oscuridad. En todo tiempo yo bendeciré el nombre de mi Salvador, mi buen pastor, la luz que guía mi caminar. Confiaré en su fidelidad. En medio de la oscuridad permaneceré, yo no temeré. En medio de la batalla yo le cantaré, mis labios declaran que mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor.
voy a adorarle, su amor nunca falla, miedo no me detienes, Dios siempre me sostiene, su gozo me fortalece, mi Dios es más grande, nadie puede callarme, nada puede apagarme, siempre voy a adorarle, su amor nunca falla, miedo no me detienes, Dios siempre me sostiene, su gozo me fortalece, mi Dios es más grande, nadie puede callarme, nada puede apagarme, siempre voy a adorarle, su amor nunca falla, miedo no me detienes, Dios siempre me sostiene, su gozo me fortalece, mi Dios es más grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande, grande. Y mi Dios es más fuerte, fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. En todo tiempo adoro su nombre. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande, más grande. Mi Dios es más Nuevamente, bienvenidos a nuestra reunión. Ustedes saben que antes de partir muchas personas expresan su última voluntad. ¿Y cuál fue la última voluntad de Jesucristo? Está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 15, que dice lo siguiente: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa fue su última voluntad, para que nosotros prediquemos el Evangelio a todas las personas. Por eso el tema de hoy es el consejo de Dios para la evangelización. Una vez leí la frase: la iglesia que no evangeliza se fosiliza. Y me hizo recordar una vez que participé de un campamento de jóvenes en Neuquén, muy cerca de la cordillera de los Andes. Una tarde me senté en un tronco y casualmente miré al piso y vi una piedra rara. Cuando la levanté era una estrella de mar fosilizada y luego encontré otras en el mismo estado. Me pregunté cómo era posible que, estando tan lejos del Océano Atlántico y del Pacífico,
en la misma cordillera estuviera algo que vivió en las profundidades del océano. Entonces deduje que en toda esa zona hace millones de años no había montañas, sino que las aguas del océano la cubrían hasta que dos placas continentales, la placa de Nazca y la de Sudamérica, chocaron y las montañas surgieron y se levantaron junto con el Aconcagua, y las aguas se desplazaron hacia el Atlántico y otras hacia el Pacífico. En ese cataclismo se desprendieron gases, fuego y un calor intenso que cubrió todo lo que estaba vivo, convirtiéndolo en fósil, es decir, en piedra, sin vida, manteniendo la forma, pero solamente la forma. Entonces dije, esto es lo que sucede cuando una iglesia se fosiliza, cuando deja de evangelizar y solo mantiene las formas, pero carece de vida interior. Tiene la forma de una iglesia cristiana, pero no tiene vida, porque lo que mantiene viva a una iglesia es cuando ésta se dedica a lo que Jesucristo había mandado. Cuando le había mandado anunciar el Evangelio, la iglesia se llena de vida porque se producen nuevos nacimientos por el poder del Espíritu Santo. El doctor Guillermo Briceño dice, la gran comisión de Jesucristo, id y haced discípulos, es el más grande plan que ha sido propuesto al género humano, es presentado por la más extraordinaria persona que ha vivido respecto del mayor poder revelado a los hombres y conteniendo la más grande promesa que se registra en la historia. Jesucristo transforma a los hombres y a las naciones. En todos los lugares donde el mensaje de Jesucristo ha llegado, los hombres han sido transformados. Se ha dicho de nuestro Salvador, el Evangelio no solo ha convertido a los individuos, sino ha cambiado a la sociedad. Desde los días de los primeros discípulos, los misioneros han llevado consigo un mensaje de transformación social. Han establecido nuevas formas de pureza e higiene. Han promovido la industria, elevado la dignidad de la mujer, reprimido las costumbres antisociales, han abolido el canibalismo, los sacrificios humanos y la crueldad. Han paliado el hambre colectiva, han ayudado a eliminar las guerras de las tribus y han cambiado la estructura completa de la sociedad. Como bien lo dice Paul Little, el mero hecho de dar asentimiento intelectual a ciertos datos no convierte a un individuo en un cristiano, como tampoco puede transformarlo en un hombre casado. Muchas personas se encuentran insatisfechas con el cristianismo porque son como aquel que dice, yo creo en el matrimonio, estoy convencido de su valor, he leído muchos libros sobre el tema y en los últimos meses he asistido a 15 matrimonios, 15 casamientos, pero por alguna extraña razón, el matrimonio no significa nada para mí. La razón es muy sencilla. ¿Cuál es? No está casado. El matrimonio no es un sistema filosófico que se contraponga a la soltería. Tampoco el cristianismo es una filosofía contrapuesta al existencialismo, el gnosticismo o el positivismo. El positivismo lógico es más bien una relación dinámica con una persona viviente, el Señor Jesucristo. Ambas cosas, casarse y recibir a Cristo, significan en cierto modo perder nuestra independencia. La esencia del pecado es vivir independientemente de Dios.
es seguir mi propio camino y no el suyo. La esencia del arrepentimiento es el repudio de este principio egocéntrico a fin de permitir que Cristo y su voluntad sean el centro de mi vida. En la antigua Roma, para celebrar el triunfo, el emperador entraba parado en un carro que era arrastrado por 4 caballos en línea, que era llamado cuadriga, ante una enorme multitud. La misma cuadriga se utilizaba en las carreras, donde entraban a competir varios carros arrastrados por 4 caballos, es decir, una cuadriga. El más famoso monumento con cuadrigas hecho en bronce está en Berlín, Alemania, en la famosa Puerta de Brandenburgo. Y tomando una analogía de aquí, puedo decir que la evangelización es llevada por 4 grandes anuncios, por 4 grandes verdades, que son su contenido teológico y la esencia del evangelio, que van juntos proclamando el triunfo de Jesucristo. Cuando nos lanzamos a la evangelización, estas palabras deben ir delante y juntas. Por lo tanto, en primer lugar, el consejo de Dios es que anunciemos, cuando evangelizamos, que anunciemos la redención. En la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versos 13 y 14, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y usa el apóstol Pablo la palabra apolutrosin. Por lo tanto, lutrosis como apolutrosis significan rescate, acción de liberar, liberación, salvación, y tenía un significado muy especial en un mundo sostenido cultural y políticamente por la esclavitud. En el año 30 antes de Cristo se calcula que había en Roma unos 400.000 esclavos, es decir, cerca de la mitad de la población de la ciudad. El 80% de los que trabajaban en la industria y en la venta eran esclavos. El mismo gobierno tenía esclavos públicos. Los esclavos domésticos eran de toda clase y condición. Criados, artesanos, preceptores, cocineros, peluqueros, músicos, copistas, bibliotecarios, artistas, médicos, filósofos, eunucos y coperos. Si bien algunos esclavos fueron tratados como miembros de la familia, otros fueron maltratados, torturados y asesinados por sus dueños. La palabra redención cobró una enorme importancia en la proclamación del Evangelio entre los esclavos y los libertos del primer siglo. Por otra parte, entre los judíos, esta palabra los retrotraería a la redención de la esclavitud de Egipto y luego del cautiverio asirio y babilónico. Por eso Dios mismo se presenta como su Redentor. Porque yo, el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Luego sigue diciendo el profeta Isaías, Dios a través del profeta: yo deshice como una nube tus rebeliones y como nieblas tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Así dice el Señor, tu Redentor. Además, esta palabra fue utilizada no solo para describir la liberación de la opresión externa
sino también interna. Por ejemplo, el Salmo 25, 22 dice, redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. O en el 138 dice, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. David Watson, autor del libro Creo en la Evangelización, dice, el significado fundamental de esta palabra, la palabra redención, es liberar al cautivo previo pago de cierto dinero, es decir, del rescate. El rescate que se paga es el sustituto de la persona en cautiverio. Lo que resulta claro en las Escrituras es que Cristo, mediante su muerte, pagó el rescate necesario para dejarnos libres. Y su muerte fue de índole sustitutoria. Jesús tomó nuestro lugar y murió en nuestro lugar. El Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo se dio a sí mismo en rescate por todos. El rescate ha sido pagado en su totalidad por Jesús. Por tanto, podemos disfrutar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios y estamos libres de la culpa y el pecado. En segundo lugar, el consejo de Dios para la evangelización es que anunciemos la justificación. Dice Pablo en Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificar significa probar una cosa con razones convincentes, con testigos y documentos. Probar la inocencia de uno en lo que se le imputa o presume de tal, o presume que es culpable. El apóstol Pablo empleó un término jurídico cuando se refirió a la justificación. En el mundo greco-romano se justificaba después de reunir las pruebas necesarias a una persona inocente acusada de una falta o crimen. Se reconocía que tenía razón, que era pura y justa. Nadie consideraba correcta la justificación de un culpable. En Proverbios 17:15 leemos, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Dios. Y cualquier juez, si pretendía ser justo, debía condenar al culpable y justificar al inocente. Si no hacía esto, su decisión era considerada una abominación. Ahora, en Romanos 4:5 dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Nos preguntamos, entonces, si para Dios es abominación que alguien justifique al impío, al malo, al culpable, ¿cómo es posible que Dios haga lo que él mismo abomina? ¿Cómo es posible? La respuesta se encuentra en la cruz de Cristo y en la sustitución. La idea de la sustitución estaba enraizada en el culto israelita. Por ejemplo, en la ofrenda del holocausto, el animal que iba a ser sacrificado ocupaba el lugar del ofrendante, quien, según la Biblia, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Del mismo modo, Jesús ocupó nuestro lugar. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La predicación de la doctrina de la justificación por la fe es la médula del Evangelio, porque no solamente hace que el perdón de nuestros pecados sea total, sino también la justicia de Cristo nos sea concedida y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, diría Pablo, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. No existe terapia para el alma y el espíritu mejor que la proclamación de la justificación. La justificación por la fe en Jesucristo. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso, Pablo pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Pues bien, Dios nos da también un tercer consejo. El consejo de Dios es que al anunciar el Evangelio, anunciemos el poder de la gracia. Porque por gracia sois salvos, dice en Efesios capítulo 2, por medio de la fe. Y esto no de vosotros mismos, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia de Dios significa el don o regalo inmerecido de Dios. Por eso es la dádiva por nuestra redención, según la gracia, o por medio de la gracia, y significa la absoluta iniciativa de Dios en la obra de nuestra salvación. Hemos sido salvados según su libre voluntad y elección. En segundo lugar, la gracia se identifica con Cristo mismo y no se la puede separar de él. La gracia es en Cristo Jesús. Por la gracia de un hombre, Jesucristo. Según Juan, Jesús fue lleno de gracia y de verdad. Y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En tercer lugar, la gracia tiene un poder intrínseco. Se menciona en el Nuevo Testamento la gracia y el poder juntos. Por ejemplo, en Hechos 6:8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y a Pablo el Señor le dijo, contrastando en los prodigios y milagros, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, que la gracia se manifiesta tanto en la fuerza como en la debilidad. Y más aún el apóstol Pablo reconoció que todo lo que él llegó a hacer y lo que logró realizar con sus viajes, sus escritos y su trabajo apostólico no se debió a la fuerza de su propia voluntad o a sus capacidades, sino a la gracia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, mas no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues por gracia de Dios ustedes han sido salvados por medio de la fe. Esta salvación no viene de ustedes. Dios les concede como un regalo y no como premio de las buenas obras, a fin de que nadie pueda alabarse, dice esta versión, la versión latinoamericana. Podemos notar que no dice, por gracia seréis salvados, como si fuese una posibilidad o una seguridad futura. Ni tampoco dice, por gracia estáis siendo salvados, como un presente continuo o un aoristo que no nos da muchas posibilidades de seguir siendo salvados hasta el final, sino que dice, por gracia habéis sido salvados, que figura
en nominativo plural. Si ya hemos sido salvados, no hay nada más que agregar. Si alguien se está ahogando y le rescata del agua y se dice, ha sido salvado, no puede ser salvado o estar siendo salvado porque ya se realizó la acción. Además, tal vez alguien pregunte, ¿qué emplearon para sacarlo del agua? ¿Un bote? ¿Una soga? ¿Qué utilizaron? De igual manera, Pablo responde a esta pregunta diciendo, por medio de la fe. La fe es la soga que Dios nos arrojó para salvarnos. No la teníamos con nosotros, porque si fuera así, diríamos, me salvé por mis propios medios. O menos mal que tenía un bote cerca. No. No contamos ni siquiera con la fe. La fe es un don de Dios. Y esto no de vosotros mismos, pues es don de Dios. La fe en la absoluta gracia de Dios libera al evangelista de la tentación de manipular a los oyentes o de utilizar técnicas psicológicas o argumentos filosóficos para convencer. Además, la fe en la gracia de Dios hace que dependa más de la intervención de Dios al proclamar el evangelio y por lo tanto ora con mayor intensidad. El cuarto consejo de Dios cuando evangelizamos es que anunciemos la regeneración. Dice Pablo escribiendo a Tito en el capítulo 3, verso 4 al 7, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La palabra regeneración significa renacimiento, renovación, nueva edad o era. Por ejemplo, hay partes de nuestro cuerpo que se regeneran, como las uñas, los huesos, el hígado, la piel. Regenerar significa producir de nuevo una cosa que se había destruido. La palabra regeneración se encuentra solo en 2 pasajes del Nuevo Testamento. Y como la palabra va precedida del lavamiento, de la palabra lavamiento, o el lavamiento de la regeneración, muchos han interpretado que el apóstol Pablo se está refiriendo al bautismo cristiano. Así, por ejemplo, en Justino, quien nació en el año 100 de la era cristiana en Samaria, y siendo filósofo se convirtió a Cristo, y en Roma fue el primer apologista o defensor de la fe cristiana. Designó al bautismo como un baño que conduce al nuevo nacimiento. Los bautizados nacen de nuevo al recibir el bautismo, dice Justino. Son conducidos por nosotros a un lugar donde hay agua y allí nacen de nuevo al estilo nuevo de nacimiento con que también nosotros fuimos regenerados. Consecuentemente se dice un poco más adelante, y así en el agua se pronuncia el nombre de Dios sobre aquel que desea el nuevo nacimiento y se arrepiente de sus delitos. Es la forma en que Justino explicaba el nuevo nacimiento. Porque cuando uno recibe a Cristo al nacer de nuevo, entra en un proceso de regeneración, es decir, de transformación por el poder de Dios. Por eso cuando evangelizamos, esperamos siempre que ocurran cambios significativos en los evangelizados que creen. Si no es así, no han sido regenerados, no han sido transformados por el Espíritu Santo.
Por eso, cuando evangelizamos, no estamos haciendo proselitismo o tratando de reclutar gente como si fuera un partido político o una secta religiosa, sino para que obtengan la redención mediante la sangre de Cristo y el perdón de pecados. Es decir, que sean verdaderamente liberados de toda esclavitud y opresión. Cuando evangelizamos, estamos tratando que obtengan la paz con Dios al ser justificados o declarados justos por la fe en Cristo Jesús. Cuando evangelizamos, estamos tratando que sean salvos por gracia, no por obras, para que tengan vida eterna. Cuando evangelizamos, estamos tratando que sean regenerados, es decir, que nazcan de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Si esto hacemos, la vida que fluye de Dios transformará a los que creen en Jesucristo y lo reciben en su corazón. Y a partir de ese momento, ya nada será igual. Si recibiste a Jesucristo, si has nacido de nuevo, si formas parte de la iglesia, de una comunidad, nunca dejes de evangelizar. Si dejas de evangelizar, como ya he dicho al principio, la iglesia que no evangeliza se fosiliza. Comenzarás a perder la vida, el entusiasmo, el gozo. Por eso sigue comunicando el mensaje de Jesucristo. Pero si todavía no recibiste a Jesucristo, qué hermosa ocasión que hoy puedas decirle al Señor: Señor, entra en mi corazón. Yo te recibo. Señor, transfórmame, regenérame, vivifícame por tu gracia. Te necesito. Puedes hacer la oración en tus propias palabras. Lo importante es que creas en Jesucristo. Porque el Señor nos mandó a evangelizar diciendo: aquel que cree será salvo. Y si crees en Él, entonces ya eres salvo por su gracia mediante tu fe en Jesucristo. ¿Qué te parece si oramos juntos en esta hora? Oramos. Señor, he oído tu palabra y en esta hora te pido que entres en mi vida y me transformes. Quiero recibir a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Quiero ser salvo por tu gracia y encontrar la paz contigo, encontrar el gozo y la felicidad que hay en tu misma presencia. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Que tengas una semana maravillosa. Hasta la semana que viene. Tómame en las manos que hicieron los cielos. Hállame en la gracia que me redimió. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria. Y de pie, sin temor ahora puedo cantar. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti.
pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra él movió. Jesús se levantó y junto a él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó.